hacer una oración antes de dar principio a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por sus ricas bendiciones. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos ha dado, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor, por la oportunidad, Señor, a través de Jesucristo. Gracias por este lugar que aún se mantienen sus puertas abiertas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, aún los que no han llegado. También gracias por sus vidas, Señor, por todos los miembros de esta iglesia, Señor. Le agradecemos sus bendiciones, Padre Santo. Estamos, Señor, agradecidos, estamos con un corazón, Señor, humildemente en esta mañana, Padre Santo, pidiendo, invocando la presencia de su Espíritu Santo, Señor, y que su palabra sea puesta en alto, que sea manifiesto su nombre en este día, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén, Señor, gracias. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa mañana, amén. Parece que está cambiando por ahí el clima, amén, está rico. Bendito sea Dios por ello. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la Biblia en esta mañana, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21, amén. Mateo capítulo 21. Vamos a leer del verso 42 al verso 44 solamente, amén. Este párrafo y ahorita seguimos, yo sigo leyendo más atrás para entender, hermano, aleluya, lo que Dios quiere comunicarnos esta mañana a través de su palabra. Mateo capítulo 21, vamos a leer el verso 42 al verso 44. Vamos a leer un verso yo y uno ustedes, amén. Amén, amén. Y el 44 lo leemos unidos. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Unidos. Y en el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien en ella cayere le desmenuzará. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Amén, aleluya. Esta mañana el tema es la piedra viva. Amén. La piedra viva, nosotros los que somos cristianos sabemos a qué se refiere. Amén. La piedra viva, sabemos de quién está hablando del mismo Jesús. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar del fundamento, mi hermano. Vamos a hacer un recordatorio del fundamento del cristianismo, de en qué nos basamos nosotros, por qué nosotros somos seguidores de Jesús, cómo nos consideramos seguidores de Jesús, por qué seguimos su doctrina, amén, por qué confiamos en Él. Jesús, mi hermano, es el centro del Evangelio, es el centro de la salvación, amén. Todo fue creado, Colosenses dice, amén, que todo fue creado por Él y para Él. Él es el centro, amén. El otro día escuchaba a alguien decir, dice, ¿por qué cuando se habla de Jesús es un tema espinoso, es un tema que choca contra todas las religiones? Ese nombre, cuando mencionamos a Jesús, se sacude el judaísmo, amén. Y toda la que es el judaísmo viene de los judíos, de los hebreos, es el que está más cerca, mi hermano. Dice una escritura que estábamos leyendo el otro día, que la salvación viene de los judíos, amén. Jesús era judío, Jesús era hebreo. Entonces, mi hermano, ellos son los que más se acercan y más conocen. Fue en la región de donde ellos son, ellos saben su historia, amén. Ellos son los que más, podemos decir, proclaman un solo Dios. Pero aún para ellos Jesús es un tema delicado, no lo aceptan. Amén. Ellos dicen que fue un profeta, que fue un buen hombre,
Amén. Pero no lo consideran como el Dios Altísimo. Nosotros los cristianos hemos leído y damos gracias a Dios por el entendimiento, por la revelación que nos ha dado a cada uno de nosotros, y reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, en él habita corporalmente todo el poder de la deidad. Amén. Él es todo. Entonces, mi hermano, aquí en la escritura que leímos, Jesús está hablando de una parábola. Amén. Y no me quiero meter mucho en ese tema, pero cuando él acaba esta parábola, él está con sus discípulos. Él está allí, en medio, sus discípulos están ahí con él. Amén. Y había otros que no eran discípulos. Amén. Gente que no le seguía, pero estaban escuchando. Y Jesús le dijo, no leíste de las escrituras. Se refiriéndose a los judíos, porque ellos conocían las escrituras. Ellos sabían, mi hermano, se les enseñaba desde niños acerca de un solo Dios. Ellos sabían lo que se había escrito porque sus padres les platicaban, les enseñaban acerca de las escrituras, del origen de ellos. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Amén. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Hablando Jesús. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Jesús, mi hermano, está hablando de una profecía. Aquí en el verso 43, estamos en Mateo capítulo 21, verso 43. Él está hablando de una profecía. Amén. Está hablando de todo el mundo que no es judío. Está diciendo, mi hermano, que la piedra que desecharon los edificadores, amén, ha venido a ser cabeza de ángulo. Usted puede encontrarlo ahí en el Salmo 118, por ahí del verso 22 en adelante, donde habla, era una profecía acerca de la piedra que desecharon los edificadores. Amén. Hablando Jesús de él mismo, que él fue despreciado, que él fue desechado. Amén. Pero aún el mundo no le acepta. Él es el centro de todo el cristianismo. Él es el centro de la creación misma. Él es el centro del origen de la raza humana. Él es todo. Amén. Aleluya. Dice, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, vino al pueblo judío. Todos conocemos la historia. Aún gente que no son cristianos, son de otras religiones, conocen la historia. Cómo sucedió todo esto. Amén. Todo el mundo conoce la Semana Santa. Todo el mundo sabe cómo fue el suplicio de Jesús. Y todo el mundo, mi hermano, ha escuchado esta historia. Cómo él fue despreciado. Cómo fue desechado. Amén. Aleluya. Él no fue aceptado desde un principio. Amén. El otro día hablábamos que él nació en un pesebre. No nació en una cuna de oro, como dicen por ahí. No nació en una casa de ricos. No nació de personas o en una casa que era de la alta sociedad. Esas personas, no, mi hermano. Él nació en un pesebre, hijo de José y de María. Amén. Y desde ahí no fue aceptado. Él no fue aceptado por su nacimiento. Él no fue aceptado, mi hermano. El oficio que tenía era carpintero. Y los carpinteros en Israel, mi hermano, eran vistos como un trabajo de los más pobres. Amén. Él no tenía, podemos decir, una posición alta para poder comenzar un ministerio aquí en la tierra. Pero aún por todo eso, mi hermano, Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Vino a cumplir la profecía. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Amén. Ahorita vamos a ver otra escritura. ¿Qué significa esto? Jesús es la base principal.
Dice por ahí un texto: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. Dios, a través de Jesús, mi hermano, es la base de la salvación. No hay, mi hermano, otra manera, otro camino para que nosotros podamos ser salvos. E incluso, mi hermano, personas que tenemos tiempo en el Evangelio, o personas que enseñan, otros que enseñamos, personas que saben mucho, quisieran que hubiera otro camino. Amén. Muchas de las religiones son fundadas en hacer actos para salvarse. Amén. Y para muchos sería más fácil. Amén. ¿Por qué digo más fácil? Porque nosotros podemos cumplir más fácil, mi hermano, a ciertas obligaciones que entrar al mundo espiritual a través de Jesús. Amén. Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que no nos gusta reconocer. Amén. No nos gusta reconocer, mi hermano, la posición en que estamos. Amén. Si una persona tiene un vicio, dice: no, yo tengo un problema, pero no tengo un vicio. Amén. ¿Cuántos han escuchado ustedes por ahí que dicen eso? Yo era alcohólico y decía: no, me tomo una de vez en cuando. Pero no era cierto. Amén. Son alcohólicos. Entonces, mi hermano, el problema es que el ser humano no reconoce dónde está. El doctor te dice: ¿sabes qué? No comas esto, te hace daño. Pero si lo he comido toda la vida, ¿por qué me va a hacer daño? Y salimos de la posición que alguien más nos está diciendo la realidad de las cosas. Amén. Entonces, por naturaleza, mi hermano, así somos. Entonces, mi hermano, Jesús es la piedra angular. Estaba mirando acerca de esto, por qué las escrituras, o por qué él mismo usa esta comparación. Allá, mi hermano, en el antiguo tiempo, para poder hacer una casa, aquí nosotros y en nuestros países sabemos cómo fundar una casa. Haces tu escuadra y sacas para que la casa te quede bien cuadradita y nada salga mal arriba. Todo lo pones a nivel y solo sale para arriba. Allá en el antiguo tiempo, mi hermano, allá en el Medio Oriente, ellos usaban una piedra grande y era tallada cuidadosamente y la ponían bien a escuadra. Y sobre esa piedra, a los lados y arriba, mi hermano, iban a construir para que esa casa, mi hermano, quedara bien cuadrada, bien fundada. Esa era la base. Entonces, por eso Jesús usa esta expresión, porque va de acuerdo a la manera que ellos construían. Y sin esa piedra, la casa no iba a quedar bien cuadrada, no iba a quedar bien fundada. Usted puede buscar información acerca de eso. Entonces, mi hermano, por eso Jesús mismo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. No podemos, ¿sabe qué ha hecho, mi hermano? La religión, y no, cuando digo religión, mi hermano, estoy hablando de las organizaciones humanas que se han hecho en nuestros días, por todos lados. Y venía hablando con mi esposa, le digo, y todas, muchas, hay gente que ama a Dios y hace las cosas, mi hermano, para Dios. Y hay religiones, mi hermano, que usan la palabra de Dios, están bien fundadas en lo que hablan, tienen buena doctrina. Amén, la doctrina de Jesucristo. Amén. Pero en su mayoría, mi hermano, tristemente ha sucedido esto. La piedra que desecharon los edificadores, amén, ha venido a ser cabeza de ángulo. Tristemente, mi hermano, el plan de Jesucristo, amén, la salvación, Él vino a traer el mensaje de salvación a través de su vida, a través de su sacrificio, ha sido quitado. No puede haber salvación sin Jesucristo. Amén. Nosotros los cristianos estamos basados en lo que creemos. No podemos desechar la Biblia ni dejar de creer en Jesús, porque Él pagó un precio por nuestra salvación. Y se nos ha orientado, se nos ha enseñado que Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Cosa que en nuestros días casi no se escucha. Amén.
escucha que tenemos que amarnos, que tenemos que ser felices. Y no es nada malo, mi hermano. Pero estas cosas deben de ser a través de Jesucristo. Amén, aleluya. Él debe estar allí, mi hermano, como piedra angular. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Aleluya. Si esa piedra no se pone en esa construcción, mi hermano, no pueden construir. Y si construye va a quedar todo chueco. Es cierto. No va a haber una buena base. Amén. La base de una iglesia es aprender de la palabra de Dios. Es de la instrucción de Dios. Amén. Porque si no, no aprendemos en qué hemos creído. Amén. El que es doctor dice, ok, yo soy doctor familiar. Tiene su título y está especializado en lo que hace. Un ingeniero, ok, soy ingeniero, estudié tantos años, yo sé esto. Un cristiano, mi hermano, debe estar bien fundado, porque de ahí depende, mi hermano, nuestra salvación y la dirección que nosotros le damos. Aleluya. Amén. Amén. Nosotros sin Cristo, sin esa piedra, como le llama, como se dice él mismo, no puede estar bien edificada una casa. ¿A cuánto le gustaría tener una casa chueca? No, Señor. Todos se rieron. Amén. ¿Sabes qué? No, hombre, ahí ponle ahí a ver cómo sale la orilla. ¿Verdad que no? A rato vas a poner la ventana que un poco, que dos para allá y otra para acá. No está bien fundada la casa. Amén. En un arco, mi hermano, los judíos, allá en el antiguo tiempo, había una piedra, y usted puede buscar imágenes por ahí. Amén. Ponían el arco, construían, pero en medio de ese arco ponían una piedra. Y esa piedra tenía que ser exacta, bien tallada, bien medida, bien calculada, mi hermano. Y la ponían ahí para que ese arco no se quebrara. Esa era la base, la ponían en el centro, mi hermano, para que todas las demás cosas salieran bien, para que fuera fuerte, para que estuviera bien fundada. Mi hermano, aprender de la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestras vidas. Amén. Es alimento espiritual para nuestras vidas. Nuestro espíritu, nuestra alma, mi hermano, respira a través de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, mi hermano, no hay fundamento. Sin Jesucristo no hay fundamento. Sin Jesucristo no existen buenas noticias. Sin Jesucristo no existe evangelio. Amén. Él es la base. Entonces, ¿cómo una religión puede caminar sin Cristo? Checa. Amén. Y el día que todo esto se acabe, el día que llegue la muerte, el día que se acabe el mundo, como dice la gente. Amén. La Biblia dice otras cosas, pero no vamos a entrar en ese tema. El día que todo esto se acabe, mi hermano, mucha gente se va a dar cuenta que no estaban fundados en la verdad. Y va a ser un día triste. Amén. Podemos hacer muchas cosas. Podemos asistir a una iglesia. Podemos hacer muy buenas obras. Podemos ser caritativos. Amén. Podemos ser nobles. Podemos ser muy calmados. Pero sin Jesucristo todavía no está puesta esa piedra. Aleluya. Sin Jesucristo todavía, mi hermano, el ser humano no está completo para salvación. Aleluya, amén. Amén. No está completo para la salvación. Por ahí se usa siempre, y lo hemos dicho muchas veces, hay un vacío en los corazones de las personas, de todos nosotros, de todo el mundo. Hay un huequito ahí en cada corazón. Hay un molde. Y el único que lo puede llenar es Jesucristo. Amén, amén, así es. Por eso el ser humano se desespera. Amén. Entra en ansiedad, dicen por ahí. Y busca la calma, busca relajarse en un vicio. Y en realidad, mi hermano, como hemos dicho en otras ocasiones, lo único que busca es la felicidad. Aleluya. Amén. Pero no sabe cómo. Porque no ha sido instruido en el fundamento de esa piedra. Aleluya, gloria. Amén.
Dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Jesús estaba hablando con el pueblo de Israel, estaba hablando con sus discípulos. No estaba hablando con gentiles. Era muy difícil que los gentiles pudieran estar en una área donde había puros judíos, porque no se llevaban. Amén. Entonces, mi hermano, él les está diciendo, ¿sabes qué? El reino, yo estoy aquí y no me reconocen, yo voy a ser quitado de ustedes. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esos somos nosotros. Aleluya. Amén. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios por ello. Que nosotros hemos alcanzado, mi hermano. Usted sabe que la cultura de nosotros, la mayoría de los que asistimos aquí a la iglesia somos de habla hispana y sabemos la cultura de dónde venimos. El otro día hablábamos del Día de los Muertos. Yo miraba a mi madre hacerle altares a los muertos. Amén. Allá en nuestro país de origen tenemos muchos dioses. Amén. Pero los judíos no conocían eso, nomás conocían un solo Dios. Amén. Entonces, mi hermano, Jesucristo fue desechado, no fue aceptado. En nuestra era moderna, Jesucristo todavía sigue siendo desechado de muchos lugares. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor? Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Amén. Dice, fíjese lo que dice el verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Amén. Si nosotros venimos a Él, vamos a encontrar quebrantamiento para nuestro corazón. Nosotros necesitamos, para poder ser aceptos delante de Dios, nosotros necesitamos arrepentirnos delante de Jesús. No hay otro camino. Amén. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y nosotros venimos a Él, mi hermano, vamos a hacer nuestra carne, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos propios, en cierta forma van a ser quebrados. Porque después de conocerle a Él, mi hermano, va a empezar una guerra entre la carne y el espíritu, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la familia. Amén. ¿Cuántos fueron despreciados de los que ya tenemos tiempo de ser evangélicos? ¿Cuántos fueron despreciados por su familia por creer en Jesús? Aleluya. Yo fui uno. Amén. Yo fui despreciado. Aleluya, gloria a Cristo. A mí me hacían burla en la escuela cuando era joven. Ay, eres hermanito. Amén. Me acuerdo de eso. Ahora que soy adulto me río. Amén. ¿Sabe por qué me río? Porque, mi hermano, si pones en la balanza, aquí en este mundo, ¿quién ha dado algo por usted de valor? Amén. Y yo no lo digo, mi hermano, por crítica, lo digo porque yo lo viví. Amén. Aleluya. Pero Jesucristo dio todo por mí. Gloria a Cristo. Jesucristo dio todo por usted. Amén, hermano. Dio su vida. Alabado sea el Señor. Amén. Y no vino nomás y dijo, oh, todo va a estar bien. Vino y convivió con la gente y no saben que les doy el derecho de ser salvo. No hizo eso. Dice que pagó y pagó con precio de sangre. Amén, hermano. Pagó nuestras vidas con su vida. Imagínense, Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía por derecho. Por derecho. ¿Por qué por derecho? Porque nacimos en pecado. Amén. Aleluya. Pero Él dijo, no, yo voy a morir en esa cruz, porque de tal manera, Juan 3:16, todos conocemos ese texto, muchos de nosotros lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén. Yo quiero, hermano. Gloria. Yo quiero tener vida eterna.
Santo. Inconscientemente es por lo que el mundo lucha ahora. Nadie se quiere morir. Por ahí estaba estudiando un documental otro día que hay los científicos, algunos se dedican, mi hermano, a buscar cómo vivir eternamente. Pero esta carne ya no la pueden renovar, mi hermano. La pintan, la estiran, la jalan para un lado y para otro, pero no la pueden renovar. Así es, hermano. Amén. No puede, porque hay alguien que nos creó y nos hizo finitos. Tenemos un fin, un principio y un fin. Él es infinito. Santo, aleluya. ¿Saben que para Él no existe el pasado ni el futuro? Para Dios no existe el futuro. Él es el futuro. Amén. Porque Él es eterno. Santo. Hay una escritura por ahí que dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, para siempre. ¿Cuántos queremos vivir con el Señor para siempre? Yo quiero estar allí, hermano. Yo quiero estar allí. Y Dios quiere que todos nosotros estemos ahí con Él un día. Por eso es tan difícil venir a la iglesia. Por eso es tan difícil seguir los mandamientos del Señor. Él dice: mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué se hacen graves? Porque nos afecta, mi hermano, la forma, la cultura. Afecta nuestra manera de pensar. ¿Por qué cree que mataron a Jesús? Dijo alguien: porque era peligroso. Jesús era peligroso, mi hermano. Por eso lo mataron. Amén. Porque él era peligroso. Era peligroso para la tradición. Era peligroso para la religión. Era peligroso porque iba a cambiar, mi hermano, el sistema religioso. Aleluya. Era peligroso para ellos. Amén. Oh, no le cambies. Una ocasión, mi hermano, yo me acuerdo, era joven. Y no sé, me vino a la mente esto. Voy a escuchar el sermón, mi hermano, en la iglesia católica. Yo hice mi primera comunión en la iglesia católica. Yo me acuerdo de eso, nunca se me olvida. Y había un sacerdote, me acuerdo su apellido, no lo voy a decir. Pero me acuerdo bien de ese hombre. Y la gente en el fondo, mi hermano, sabe la verdad. Pero también muy en el fondo sabe que la verdad no es aceptada. La Biblia es como un espejo, saca a relucir lo que somos. Amén. Por eso no la aceptamos, nos incomoda, nos cala, como dicen por ahí. Y me acuerdo, mi hermano, que este hombre dijo: las imágenes que están allí, esas imágenes no tienen poder. Así mismo. Pero yo mismo no los puedo quitar. Jamás se me olvida eso. Y eso me hizo pensar de otra manera. Yo era jovencito, era un adolescente, pero escuché y jamás se me ha olvidado. Pero yo mismo dice: no puedo quitar esas imágenes, porque ustedes mismos me lincharían. Así lo digo. Eso cambió mi forma de pensar. Dije yo: entonces yo necesito algo más. Yo necesito a alguien más poderoso que esas imágenes. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque la tradición, la religión nos inunda. Amén. Ahorita se va a llegar el tiempo de Halloween. Yo soy bien observativo y paso por los lugares, paso viendo las iglesias, paso viendo todos los edificios. Soy bien mirón cuando voy por la calle, soy bien, todo voy viendo. Y ya están por ahí las calabazas y ya están por ahí con sus dientitos. Vas a las tiendas grandes y tienen para vender todo, mi hermano. Y eso no lo tenía, ¿verdad?, pensado decirlo, pero bueno, ya salió. Amén. ¿Por qué eso tan fácil es aceptar? Nosotros los hispanos no sabemos ni qué es Halloween, ni de dónde vino, no sabemos nada de eso, pero lo aceptamos. Oh, deja que el niño vaya allá. Eso dice acepta. Pero háblale de Jesucristo a alguien. No, eso es malo, eso es radical.
Eso le va a hacer daño al niño. Por eso dividieron mi hermano, la religión del Estado, porque no querían a Dios en la política. Amén. No me da miedo decirlo, ¿verdad? Porque así ha sucedido y no es nuevo. Han desechado la piedra principal. Bendito sea el Señor. Dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Si nosotros venimos, nos acercamos a Él, caemos sobre Él, nosotros vamos a ser quebrantados, nuestro espíritu va a ser quebrantado y vamos a reconocer dónde estamos parados. Vamos a reconocer que tenemos necesidad de Él. Vamos a reconocer que necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones. Vamos a reconocer que nuestro hogar necesita a Jesucristo. Vamos a reconocer que nuestra casa necesita a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo y a su palabra en nuestra vida. El diablo ha hecho, mi hermano, pensar a la gente que Jesucristo es malo. Amén. ¿Por qué? La guerra con el espíritu. Porque el hombre quiere ir en otra dirección. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Dice: para gastar en vuestros deleites. Amén. ¿Qué haría usted con $1,000,000 en su bolsa? No estuviéramos aquí, o tal vez en un yate por ahí, o de vacaciones. Amén. Con puro billete verde. Amén. Pedir y no recibís, dice, porque pedís mal. Amén. Pero mire lo que dice la última parte de este texto, del verso 44. Ya hablamos, mi hermano, que nosotros, si vamos a Cristo, vamos a ser quebrantados. Y es bueno, mi hermano, que esta carne sea quebrantada para reconocer que necesitamos de Él. Necesitamos a Jesucristo. Amén. ¿Y saben cómo nos vamos a acercar a Él? Cuando nos arrepintamos. Mucha gente dice: oh, es que tú me quieres convertir a tu iglesia. Dice: es que ahí te quitan la cerveza. ¿A cuánto les han quitado la cerveza de la mano? ¿Alguien está por ahí que ha encontrado un evangélico y le arrebata la cerveza? Yo no lo he hecho con ninguno. ¿No? Yo no me asusto de alguien cuando lo vino tomando. ¿Por qué? Porque yo estuve allí. Yo no me asusto de alguien cuando se está drogando. Yo estuve allí. No me asusta. Dios no se asusta. Él es lleno de misericordia y de amor. Él no se asusta con lo que los seres humanos hacemos. Pero es necesario que vayamos a la piedra y seamos quebrantados en arrepentimiento. Señor, he fallado hasta el día de ahora, he vivido como yo he querido. Señor, no sabía que necesitaba venir a ti, pero me acerco a ti porque te necesito. Porque necesito que mi vida cambie de dirección, porque yo quiero heredar la vida eterna. Amén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. La roca principal. Dice, mire, la otra parte no está muy agradable en este versículo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Cuál está mejor? ¿La primera mitad del verso o la segunda mitad del verso? La primera. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como si vamos subiendo una montaña hacia arriba y está una gran piedra en la cima, y yo voy hacia ella, no va a pasar nada. El problema está si en la subida la piedra se viene para mí. ¿Qué va a suceder? Eso es lo que Dios está diciendo, mi hermano. Hay un juicio. Este verso habla de dos partes, las dos partes del hombre, las dos partes de lo que existe para nosotros. Está hablando que si nosotros nos arrepentimos y vamos a Jesús, vamos a ser quebrantados, pero vamos a recibir alivio para nuestras almas y salvación. Amén.
Pero también está diciendo que si no le aceptamos a Jesucristo, muchos lo pintan de esta manera. Ahorita Jesucristo, mi hermano, está en la posición de abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende, intercede, trata de salvar a aquel que está siendo enjuiciado. Ese es su trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen un abogado aquí en la tierra? Ellos van a pelear tu caso por ti y van a tratar de sacarte libre en cualquier situación. Esa es la posición que Jesús tiene ahora. El detalle va a estar. La otra parte de este verso habla cuando Jesús se ponga la ropa de juez. Esa es la parte dura. ¿Qué hace un juez? Juzgar. Ya no va a ser abogado. Amén. Hay una escritura por ahí, mi hermano, el libro de Amós, Malaquías, otros profetas pequeños hablan de la venida de Jesucristo. Amén. Dice que Él descenderá un día. Es la base del Evangelio, es la base de que usted y yo estamos aquí en esta mañana. Él va a venir un día. Israel lo espera de una forma. Hablaba con alguien y decía, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo lo espera de una forma. El pueblo cristiano que somos nosotros lo esperamos de otra forma. Pero sigue siendo el mismo Jesús. Y Dios ama tanto a su pueblo, a los judíos. Cuando usted pueda, ore por Israel. No entendemos lo que sucede ahí, no entendemos, mi hermano, la situación de esa guerra que tienen, que han tenido por muchos años. Ahorita acaban de hacer un tratado de paz, parece que escuché por allí. Pero oren por ellos. Amén. Tanto Dios los ama que les va a conceder llegar como un gran Mesías. Pero antes van a ser engañados según lo que la Biblia dice. Amén. Pero ya no va a llegar. Hay una escritura aquí mismo en Mateo, cuando Jesús entra a Jerusalén, en su entrada triunfal, él va montado sobre un burrito. El hijo del carpintero montado en un burrito, y entra a Jerusalén. Y cuando iba entrando a Jerusalén, lloró Jesús. Y dijo esta expresión: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que persigues a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Amén. No quiso Israel, no quiso, los hebreos no quisieron, los judíos no quisieron. Pero Él ya no va a regresar así. Esa es la parte difícil, y ya no les va a gustar mucho la manera en que va a regresar. Dice que Jesucristo va a venir con poder y con gloria. Y va a destruir a la bestia con el poder de su boca. Santo. Cuando tenga tiempo, lea Apocalipsis. Este libro le da miedo a mucha gente. A ver, lea Apocalipsis, Revelaciones, como le dicen otros. Él va a descender del cielo con poder y con gloria. Hay una escritura, Apocalipsis, hermano, que me hace que se me enchinen mis vellitos en mi brazo. Y en su muslo derecho dice, trae una escritura que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. El apóstol Juan dice que su piel, dice que cuando él miró la visión de Jesucristo, dice que él cayó a tierra, caí como muerto, dice Juan. Dice, su piel es como bronce bruñido. Dice, y su voz, dice, como el estruendo de muchas aguas. Sus ojos son como la llama de fuego. Santo, aleluya. Ese es el Dios que servimos. Pero ya no va a venir a morir en una cruz. Él es la roca que desecharon los edificadores. Gloria al Salvador. Pero ahora es la cabeza del ángulo. Es la base principal de todas las religiones del mundo. Amén. Aunque no les guste. Gloria. Y yo sé que está siendo grabado.
pero Él es la base. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay religión. Sin Jesucristo no hay vida. Sin Jesucristo el mundo no es nada. Nada. No es nada. Él es todo. Por eso existe, por eso estamos aquí en esta mañana. Amén, aleluya. Él vino a traer las noticias de la salvación Gloria a través de su cuerpo. Gloria a Y nuestro me pondré, dice el profeta Isaías, le prepararé un cuerpo, Amén. dice Dios mismo. Y Él iba a entrar en ese cuerpo. Aleluya. Y ese cuerpo es el cuerpo de Jesucristo. Así es. El Dios eterno, su brazo iba a ser descubierto. Jesucristo es la base de todo, mi hermano. Amén, aleluya. Santo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Jesucristo, mi hermano, vino a cumplir una profecía. Pero hay un día de juicio. Mucha gente dice, oh, estamos en el tiempo de la gracia. Muchos dicen, conozco de Cristo, me voy, hago y deshago y no me pasa nada. Dice, no, eso no es cierto. Piensan en su subconsciencia, no es cierto. Que Dios castiga. No, mi hermano, Dios no está aferrado al castigo, Dios está aferrado a su misericordia. Santo. Amén. Dios es paciente, eso vamos a interpretarlo como misericordia, como la paciencia grande de Dios. Por eso no sucede nada, Él tiene misericordia. Él usa de su misericordia. Mira, vamos a ir a Pedro, primera de Pedro. Me encanta esa escritura. Busca por ahí, primera de Pedro, mi hermano. Todos sabemos quién era Pedro, el apóstol Pedro. Si usted lo encuentra por ahí, antes que yo batalle para encontrar este libro. Primera de Pedro, capítulo, ya lo encontré, capítulo 2. Verso 4. Y antes de leer esto, todos nos acordamos, sabemos quién es Pedro. Amén. Para ahí Mateo 16, parece que el verso 18 en adelante, está hablando con sus discípulos y Jesús les dice, le estaba preguntando que quién pensaba, quién era Él. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí te digo, sobre esta piedra, dice, aquí te daré las llaves. Amén. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice que Pedro es la piedra. Porque la gente no entiende, se confunde. A veces gente quisiera debatir acerca de esto, pero no hay que debatir. La Biblia no se hizo para debatir, se hizo para aprender de ella, mi hermano. Y se escribió para que nosotros tengamos una base, una guía para nuestra salvación. Amén. Este mismo Pedro que Dios le dijo, es este mismo Pedro que escribió esta carta. Y él dice esto, acercándoos a Él, piedra viva, no dijo yo soy la piedra. A Él. Piedra viva, ¿de quién habla? De Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres desechan a Jesús, pero eso no quiere decir que Él no sea. Él es precioso. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame si no es precioso. El apóstol Pablo dice, ¿acaso alguno morirá por alguien que sea bueno? ¿Usted moriría por su hijo? Muchos padres tal vez sí, muchos tal vez no. ¿Moriría por su hermano? Ahí ya le pensamos un poquito más. ¿Moriría por su esposa? Ya le da bien con lo que ya tambaleamos un poco. ¿La esposa moriría por el esposo?
Es una pregunta. Esposa, ¿usted moriría por su esposo? ¿En una situación extrema? Ha de pensarle, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿acaso morirá alguien por alguien que sea bueno? Mucho menos por el malo. ¿Moriría por su enemigo? Y hacemos un espacio de un espacio grande. Jesucristo murió por nosotros. Y no éramos sus amigos, éramos sus enemigos. ¿Cómo la ve? ¿No es precioso? No murió por sus amigos, murió por sus enemigos. Le decía a la gente, ¿a quién quieres? Dijo Pilato, ¿a Jesús o a Barrabás? ¿A quién pidieron? Mi hermano, que no es de locos que una sociedad, y disculpe la expresión, aceptar a un homicida, a un violador, a un delincuente que estaba para la muerte, que a un hombre que hizo solamente buenas obras? Fue desechado. Fue desechado y sigue siendo desechado. Hay una escritura por ahí que Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, amén, dice, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de los ángeles. Uy, uy, uy. Hermano, de la iglesia, no, hermano, la iglesia está fundada en Cristo. Cristo es la roca. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, dice Pedro. Si la gente que dice que él es el primer papa obedeciera lo que él dice, oh, Pedro fue el primer papa, aceptaran lo que él dice, pero no lo hace. Dice a Dios por medio de Jesucristo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Jesucristo. De Jesucristo, de Jesús, la piedra viva. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Él no dijo que él era la piedra. Él está diciendo que Jesucristo es la piedra. Y el que creyere en él no será avergonzado. Todos los que creemos en Jesús verdaderamente no vamos a ser avergonzados jamás. 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 Para nosotros pues los que creéis en él es precioso. Para los que no creen, vuelve a partir las dos cosas aquí. Jesús las partió allá y Pedro las parte aquí. Para los, dice la piedra, que dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Uy. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Wow. En eso se basa el evangelio. Jesucristo es la piedra principal. Sin Jesucristo no hay salvación. El ser humano puede hacer de todo para buscar la salvación, pero si Jesucristo no está en medio de eso, no hay salvación. No hay salvación. Una religión que rechaza a Jesucristo, mi hermano, I'm so sorry, no hay salvación. No hay. Bendito sea el Señor, amén.
¿Cuánto damos gracias a Dios por Jesucristo? Gracias que vino, gracias que existe, gracias que pagó el precio por nosotros. Ya no tengo yo que ir a esa cruz, usted ya no tiene que ir a esa cruz. Ya no tenemos que pasar la eternidad, mi hermano, en el infierno, ya no necesitamos. Hay alguien que pagó el precio por usted. Y ese es Jesucristo. Dicen por ahí que el otro día hablaba con un muchacho y me llamó la atención lo que me decía. Y me decía este muchacho, dice, que el otro día se había asombrado. Amén. Dice que la galaxia, dice el planeta Tierra, dice, es más pequeño que un grano de arena. Dice, quedé asombrado, me decía. El planeta Tierra, dice, es como menos que un grano de arena, dice, en la galaxia. Y ahora imagínate cómo es Dios. Y dice que la vida está en el tercer cielo. Y Él está ahí y ha preparado un lugar para nosotros. En eso se basa el Evangelio. Amén, aleluya. En la salvación de nuestras almas, y es lo único que la forma que puede ocurrir es a través de Jesucristo. Así es, aleluya. Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la piedra preciosa, Jesucristo es la piedra que fue desechada, pero ahora es la piedra principal. Y sin Jesucristo no hay buena construcción, sin Jesucristo no hay salvación, sin Jesucristo no existe nada. El Señor mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén, aleluya. Dios le bendiga.